Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a esta mesa del Congreso, del Congreso, a ver que no me acuerdo totalmente del nombre, del primer Congreso Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico. Estamos a 25 de noviembre, son las 17 horas hora mexicana y bueno, pues mi nombre es Íñigo González de la Fuente, soy investigador de la Universidad de Cantabria y voy a coordinar con mucho gusto el siguiente simposio denominado Diversidad e Interculturalidad en Colombia, España y México, y Perú, perdón, en el que bueno, pues, tendremos las comunicaciones de Marta Sainz de la Maza, en coautoría conmigo mismo, de Claudia Cáceres Domínguez, que es estudiante de doctorado de la Universidad de Salamanca, pero es colombiana, José Antonio Hernández Moral, profesor de la Universidad de Cantabria, y Pablo Loarte Mauricio, que igualmente es doctorado en la Universidad de Salamanca, aunque hablará de temas peruanos al ser él mismo peruano. Entonces, bueno, voy a darles comienzo. Hemos organizado la mesa de la siguiente manera. Vamos a intervenir según estamos en la lista, uno por uno, en 15-20 minutos cada uno aproximadamente. Iremos anotando si os parece cuestiones y al final haremos un breve debate. En todo caso, pues no nos podemos ir de la hora y 50 minutos. Si os parece, yo cuando ya estemos en el minuto 18 os diré que hay que ir concluyendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en ese sentido, Marta, si te parece, iniciamos con nuestra presentación. No sé si quieres Sí, compartir un sí, PowerPoint. os comparto la pantalla. ¿Veis la presentación? Sí, se ve el PDF y se ven dos diapositivas, pero bien. A lo mejor Vale, sí, no, sirve. voy a ponerlo en pantalla completa. Vale, genial. Ahí, Pues ahí ahora lo mismo veis, ¿verdad? se vería perfectamente. Pues Marta, Vale, cuando quieras, muchas gracias. ¿De acuerdo? Si te muy quieres bien. también presentarte un poco más o lo que sea, pues Sí, adelante. muchas gracias, Íñigo. Bueno, yo soy Marta, he sido alumna tanto de Íñigo como de José Antonio este año en el máster del profesorado y he tenido la oportunidad de desarrollar este estudio junto con Íñigo, del que hemos sacado bueno, pues este pequeño resumen para poder presentarlo en este congreso. Y le hemos titulado Interculturalidad, conflicto y sanciones en los centros escolares, una propuesta a partir de la convivencia entre gitanos y payos en España. Este estudio nace porque yo estoy trabajando en la Fundación Secretariado Gitano y bueno, pues estoy como muy cerca de la vida escolar gitana y me interesaba mucho pues cómo estaban reguladas las sanciones, pues porque es una comunidad que recibe muchas sanciones, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos hecho una investigación un poco más a fondo y he realizado una propuesta para poder tener igual en cuenta más este tipo de minorías. Bueno, una de las principales preocupaciones que tienen ahora los docentes, o como puede ser yo, aspirante a docente, son esas conductas que alteran la convivencia en el aula. Entonces, bueno, pues una de las preocupaciones es que no se sabe si se va a saber resolver cuando se produzca esta situación conflictiva. Y eso es ahora mismo pues es algo que se considera que hay que trabajar muy a fondo. De los estudios que hemos encontrado, hemos visto que este tipo de comportamientos normalmente están ligados su ámbito, al ámbito socioeconómico, al ámbito cultural, a la edad, al sexo de los adolescentes. Y en concreto, por ejemplo, en la cultura gitana, aspectos como la cultura o el ámbito socioeconómico son especialmente importantes, puesto que el ámbito socioeconómico es más bajo que el de la comunidad paya, en principio la comunidad mayoritaria en los centros, y la cultura es diferente, tiene ciertas diferencias.
No obstante, tanto a nivel europeo como a nivel nacional se hacen esfuerzos para que estas minorías sí que se vean completamente integradas en la sociedad. A nivel europeo, por ejemplo, el nuevo marco europeo quiere disminuir a la mitad la brecha que ahora mismo hay en temas de exclusión gitana. Y, por ejemplo, en Cantabria tenemos el plan de interculturalidad. El plan de interculturalidad es un plan que sirve como de guía a los centros escolares para desarrollar pues, los planes de centro, el plan educativo, el plan de acogida de todo tipo de minorías. Y no obstante no dicen nada del plan de convivencia, que es donde se regulan los sistemas de sanciones, donde se regulan las conductas disruptivas. De eso no da ninguna pauta para desarrollarlo. Entonces, el planteamiento que nos hacemos es en qué medida las conductas que están tipificadas y las sanciones que están tipificadas son realmente efectivas para estos colectivos minoritarios. Dicho esto, nos establecemos una serie de objetivos. El principal es la revisión y adaptación del sistema sancionador actual. Revisamos qué conductas se tipifican, revisamos qué sanciones se imponen. Como objetivos secundarios, dar unas herramientas a los centros, que el personal docente tenga unos recursos para poder hacer frente a estas situaciones conflictivas y así intentar mejorar pues, el triángulo familia, escuela, alumnado. Un breve repaso sobre los dos conceptos clave del estudio, que son las conductas disruptivas y el sistema de sanciones. A pesar de que no hay una definición universal de conductas disruptivas, todos los autores que hemos consultado coinciden en que son conductas que alteran el buen clima de la clase, que irrumpen en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado y son conductas que generan conflicto. Entonces, se ha intentado dar explicaciones a por qué se producen estas conductas y se cree que los tres motivos principales es que hay confrontación de ideas, que los estilos de vida son diferentes y las creencias y los valores son diferentes. Los tres factores son muy importantes en el caso de las minorías, puesto que son, en general, muchas veces te encuentras con valores diferentes, con estilos de vida diferentes y con ideas diferentes. Por otro lado, está el sistema de sanciones. No hay tanto escrito sobre las sanciones, hay mucho más escrito sobre la descripción de las conductas disruptivas, cómo afrontarlas, pero no tanto del sistema de sanciones. Y se cree que es porque es un tema un poco complicado de tratar, porque pues entran términos como pues, un poco la moral, no es sencillo tratar el castigo como tal. Ahora mismo además se tiende a hacer sistemas más preventivos que punitivos. Antiguamente el sistema era muy punitivo. Un chico se portaba mal, una chica se portaba mal y automáticamente se le castigaba. Ahora se trata de que no se porte mal, de hacer una fase de prevención. En cualquier caso, ya en Cantabria, no en el plano nacional, sino en el plano autonómico, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, tanto las conductas como el sistema de sanciones están tipificados en el decreto 53/2009. En este decreto, una de las cosas importantes que se dice es que una vez que un centro redacte su plan de convivencia, que es donde se describen las conductas que se van a sancionar y las sanciones que se van a realizar, las conductas se pueden modificar. Cada centro escolar puede modificar las conductas que va a sancionar, pero no puede modificar las sanciones. No puede ni reducir el número de sanciones que aparecen en el decreto, ni puede ampliarlas. Las sanciones tienen que ser las que aparecen en el decreto. ¿Vale? Esto es importante porque no vamos a poder ni quitar sanciones ni poner más sanciones. Lo que sí que podemos hacer, y viene muy claro en el decreto, es adaptarlas. El decreto expone que se puede adaptar en función de dónde esté inmerso ese centro escolar. Tú miras dónde está tu centro escolar y si consideras que debes adaptar esas sanciones a el contexto de tu centro escolar, puedes hacerlo.
Nuestra propuesta está basada en eso precisamente, en que podemos adaptar esas sanciones al contexto de los centros escolares. La propuesta entonces que realizamos trata de unir, por un lado, esas conductas disruptivas y ese sistema de sanciones y, por otro lado, la diversidad cultural que existe ahora mismo en las aulas, para aportar ideas para dar un sistema sancionador que tenga en cuenta esta diversidad cultural. Estas son, no voy a entrar en ellas, todas las sanciones que están tipificadas en el decreto en general. Nosotros hemos trabajado sobre 7 de ellas, que es la amonestación oral, que es cuando se crea un conflicto en clase, cómo el profesor lo resuelve en directo y de forma oral. El apercibimiento por escrito, que aquí en Cantabria, sobre todo en España, es los famosos partes de conducta. Realización de trabajos en horario no lectivo, es la suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares, en clase, y luego la suspensión del derecho a asistencia al centro y el cambio de centro. Esas son sobre las que hemos trabajado. La amonestación oral. Las medidas que se pueden tomar son, encontramos unos estudios que estaban realizados en Estados Unidos, porque claro, allí la diversidad cultural es mucho mayor. Entonces, veían que si el discente conocía las diferentes culturas de su alumnado, el clima escolar mejoraba. Tanto si conocía la suya propia como la del alumnado. Entonces, se considera importante dotar al profesorado de cierto conocimiento de las distintas culturas del centro. Necesita saber cuáles son sus valores principales, sus ideas principales, y eso le va a permitir no utilizar quizá términos, por ejemplo, que a cierta minoría le pueda resultar ofensivo, o incluso si un adolescente, un niño realiza algún tipo de acto que al profesor le puede parecer ofensivo, quizá es porque en su cultura no lo es. Entonces, conocer tanto tu cultura propia como la cultura del profesorado, se ha visto que mejora este clima del aula. Por otro lado, se ha visto en la literatura que los contratos pedagógicos funcionan muy bien. Los contratos pedagógicos, tanto entre un alumno y el profesor, como entre el profesor y todo el grupo de la clase. Se puede establecer en cualquiera de las dos situaciones. Esto también se ha visto que mejora mucho, y además es un buen recurso para cuando las faltas son reiteradas, cuando un alumno de forma reiterada, sobre todo con un profesor quizá en concreto, tiene faltas o conductas de este tipo. Por lo tanto, la propuesta que nosotros hacemos para dotar a esta amonestación, o a esta amonestación de perspectiva intercultural, es amonestación oral cuidando aspectos como la tolerancia, la solidaridad, el respeto interpersonal y el conocimiento de las diferentes culturas del alumnado. El apercibimiento por escrito. En cuanto al apercibimiento por escrito, el parte de conducta, hemos querido además extenderlo a casi cualquier comunicación que el centro tenga que hacer con el alumnado. Y se ha afrontado desde dos puntos de vista. Por un lado, el lenguaje que se utiliza, y por el otro lado, el idioma. En cuanto al lenguaje que se utiliza, en general, para hacer todo este tipo de comunicaciones se utiliza un lenguaje culto, quizá demasiado formal, que en muchos casos estas minorías no poseen el nivel cultural suficiente para entender lo que ponen en esos comunicados. Por lo tanto, se podría establecer un modelo de comunicaciones más sencillo y más resumido, que a estas familias, a unos padres, cuando tú le entregues esta comunicación, no tengan que, o que no esté sometido a interpretaciones, que sea tan sencillo de entender que puedan entenderlo sin ningún tipo de problema. Por otro lado está el idioma utilizado. No tenemos que perder de vista que ahora mismo, con la globalización, tenemos en clase alumnado de muchísimos países que no necesariamente hablan el español. Entonces, el objetivo no es que no hablen el español, sino que esas familias puedan entender estas comunicaciones. Se ha visto además que se tarda del orden de 5 años
para poder aprender el idioma natal, tanto escrito como hablado, como la comprensión tanto lectora como oral. Por lo tanto, una familia que acaba de llegar a España o incluso que lleva 1 o 2 años en España puede también tener dificultades a la hora de entender, y los centros pueden tener estas comunicaciones en varios idiomas. Eso no supone un esfuerzo extra. Por otro lado, también se les puede proporcionar contacto con asociaciones, con fundaciones, con mentores que les ayuden en este tipo de casos, que les ayuden a interpretar textos que no comprendan, que les ayuden a traducir textos que no aparezcan en su idioma natal. Y por otro lado, se propone que el centro se cerciore de que las familias están comprendiendo la información que se les está aportando. Por lo tanto, la propuesta que se realiza es que la comunicación escrita esté disponible en varios idiomas y además que tengan un formato sencillo y resumido, además del formal, para que lo comprendan todas las partes implicadas. Por ejemplo, en el caso de la etnia gitana, casi más del 40% de la población por encima de 35 años es analfabeta, no sabe ni leer ni escribir, con lo cual nos podemos encontrar con unos padres, por ejemplo, que tengan un hijo escolarizado gitano, del cual se le haya realizado, se le haya puesto un parte y los padres no comprendan el idioma en el que, o sea, sí el idioma, pero no el contenido. Trabajos específicos. En cuanto a esta propuesta, cuando a un adolescente, cuando un chico se le pone este tipo de amonestación, se ha visto que es útil siempre y cuando estos trabajos específicos versen sobre la falta que han cometido. Para dotarlo de esta perspectiva intercultural, nosotros proponemos que estén orientados al conocimiento de las diferentes culturas del centro. Creemos además que es una buena medida, puesto que hay estudios en los cuales se hace encuestas a familias gitanas en las que se quejan de que se les pone demasiados partes de conducta y piden que por favor se hagan otro tipo de sanciones como puedan ser estos trabajos específicos. A través del conocimiento de estas diferentes culturas se puede, así se puede dar a conocer a toda la comunidad, a otros profesores, a todo el centro, al alumnado, pues del conocimiento de las diferentes culturas. Además, se propone que se utilice el aula de convivencia para su realización. Sabemos que hay centros que poseen este aula de convivencia, pero no se le da quizá el uso que se debe. Hay autores que hemos encontrado que dicen que este aula de convivencia acaba como el cuarto de los ratones, no se utiliza para el fin que se debe, no se tiene un entorno cómodo y adecuado para realizar estos trabajos. Entonces, nosotros hacemos una propuesta para que, puesto que de momento el currículo no tiene esta perspectiva intercultural, metamos a través de los trabajos específicos este tipo de perspectiva. Entonces, la propuesta es realización de trabajos específicos en horario no lectivo, en el aula de convivencia del centro, pudiendo ser no curricular y orientado al conocimiento de las diferentes culturas de la comunidad educativa. Suspensión de las actividades extraescolares. Hay muchos estudios que revelan la importancia de las actividades extraescolares. Además, se cree que es otra muy buena forma de nuevamente dotar al currículo de esta perspectiva intercultural. En cuanto a la etnia gitana, se sabe que si normalmente tienen desconfianza las familias gitanas hacia el centro, tienen una desconfianza aún mayor en las actividades extraescolares. Su participación no es mucha en este tipo de actividades y si encima les penalizamos en este tipo de actividades, solo va a aumentar esta desconfianza hacia la participación en estas actividades. Por lo tanto, creemos que se debería intentar evitar. Y en el caso de realizarlo, en el caso de tener que suspenderlo, que sea siempre y cuando la conducta se haya realizado en
en la consecución de las actividades extraescolares. Por lo tanto, la propuesta que hacemos es la suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares durante el plazo máximo de un mes, que esto está tipificado, tenemos que mantenerlo, y siempre y cuando, ese es el matiz, la conducta sea producida durante la consecución de la actividad. Suspensión de la asistencia a clases o al centro. Nuevamente se debe intentar evitar, si insisto, una familia gitana o el colectivo gitano en general tiene desconfianza, si encima les haces que no vayan a clase o no vayan al centro, solo aumenta esta desconfianza. Además, por otro lado, también hay estudios que revelan que las familias gitanas, una vez que has expulsado, por ejemplo, a su hijo, a su hija, y le has mandado a casa durante 2 o 3 días, no saben qué hacer, no saben ir en el mismo camino en el cual está yendo el centro, no saben qué hacer con su hijo, no saben cómo reconducir su conducta, no saben qué hacer con ellos en casa. Entonces, lo que hemos pensado es que se puede hacer una especie de acompañamiento, un acompañamiento a las familias, tanto cuando el alumno está en su casa realizando esta amonestación o esta suspensión, como a la hora de volver. Hay muchos estudios en los cuales se dice que si no se realiza ninguna medida a la hora de volver a clase, la conducta es reiterativa. Vuelven a realizar conducta disruptiva, se le vuelve a mandar a casa y es un ciclo que no acaba. Entonces, hacer un acompañamiento y hacer una reinmersión del alumno en la clase se considera importante. Entonces, se propone en la literatura que hagan un tiempo de reflexión, que se trabaje con las familias, que se acompañe a las familias, que se les oriente en cómo o qué hacer con el chico cuando va a casa y cómo reparar la falta que se cometió. Por lo tanto, la propuesta que hacemos es la suspensión del derecho de asistencia a las clases o al centro durante el periodo de un mes, acompañada de actuaciones reparadoras del daño, ayuda psicosocial y pedagógica a las familias durante el periodo de expulsión. Marta, tendríamos que finalizar en 1 minuto, ¿vale? Vale, cambio de centro. El cambio de centro también es importante para intentar evitar la segregación escolar. Ahora mismo España es uno de los países con más segregación escolar, por lo tanto, creemos que tener en cuenta la opinión del alumno al que se le expulsa también es importante. Por lo tanto, la propuesta quedaría cambio de centro educativo teniendo en cuenta la voluntad de los alumnos en la elección del centro de destino, ayudando a evitar la segregación escolar. Conclusiones. La revisión bibliográfica confirma la necesidad de interculturalizar las escuelas, no solo el sistema de sanciones, sino el currículo. Necesitamos revisar y adaptar los planes de convivencia de los centros escolares. Se ha visto cómo algunas sanciones son inadecuadas dependiendo del colectivo al que va dirigida y las propuestas realizadas se basan en el conocimiento y el respeto de las diferentes culturas, adaptando estas sanciones a estos colectivos minoritarios. Y esto es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marta, a ti. Te agradezco mucho que hayas terminado en el tiempo que nos correspondía te agradezco mucho por nuestro esfuerzo de presentación de esta ponencia que espero que sea de apoyo dentro de las personas que lo estén viendo. Y a continuación, sin más dilación, pues doy paso a la profesora Claudia Cáceres, ¿de acuerdo? De la Universidad de Salamanca, que ella, si te parece, Claudia, tú misma pues presentas el título de la ponencia y si quieres te presentas a tú un poco más, ¿de acuerdo? Muchas gracias y adelante. ¿Tienes el micrófono apagado, Claudia? Vale. Gracias, profesor Íñigo, y bueno, gracias al Congreso de Interculturalidad y Pensamiento Crítico. Mi nombre es Claudia Cáceres, soy antropóloga con estudios de maestría en Antropología Social y Etnología, estudios amerindios y estudios de sociedades contemporáneas. La ponencia que voy a leerles se llama 30 años caminando la palabra de la diversidad cultural en Colombia y empieza de la siguiente manera. Hace 30 años se firmó la Constitución Política de Colombia el 4 de julio,
una constitución que nació de uno de tantos acuerdos de paz, una constitución que llevaba la fuerza de los jóvenes de ese entonces, construida con la participación de los pueblos originarios. El cambio no ocurrió solamente en Colombia, sino también en Ecuador, Bolivia y otros países de América Latina. Ahora mismo se desarrolla un proceso constituyente en Chile con la importante participación del pueblo mapuche. Entre los cambios que se dieron en la sociedad latinoamericana, se buscó promover, reconocer, fortalecer los derechos a la diversidad cultural de los pueblos originarios, de los pueblos afrodescendientes y del pueblo rom, como también se buscó dar mayor relevancia a los derechos ambientales. Para muchos profesionales de las ciencias sociales que hemos trabajado acompañando los movimientos sociales, las labores del Estado o de los diferentes sectores de la sociedad, ha sido verdaderamente un camino apasionante el proceso de acompañar la implementación de la Constitución Política de Colombia estos 30 años. Uno de los aportes más importantes de la Constitución Política de 1991 para la sociedad colombiana ha sido el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural consagrada como un principio fundamental, protegido en la Constitución y defendido estos 30 años por los movimientos sociales, los movimientos indígenas, afros, por los defensores de derechos humanos y desarrollados en su interpretación por la Corte Constitucional. El pueblo wayú tramita sus conflictos realizando un proceso de mediación. El palabrero o el putchipú camina la palabra por el territorio. Esto quiere decir que va del territorio de una familia al territorio de otra, buscando que las familias hagan un acuerdo, siendo fiel a las palabras dichas por los miembros de las comunidades. Es una labor admirable poner de acuerdo a las personas para resolver sus diferencias, a través de un método tan exigente que seguramente muchas veces tendrá momentos muy difíciles como otros de gran alegría. La sociedad wayú reconoce esta labor del putchipú como una de las más importantes dentro de su cultura, y la UNESCO reconoce esta labor como patrimonio de la humanidad. A lo largo de estos 30 años, la sociedad colombiana ha abrazado la idea de la diversidad como principio y riqueza de la nación. Ha tenido que hacer unos debates sobre lo que esta idea significa para la vida de los ciudadanos. Hemos caminado la palabra de la Constitución Política por todo el territorio nacional, tal y como lo hacen los palabreros, resolviendo las diferencias inherentes por los intereses en una sociedad diversa. Colombia es un país diverso. En realidad, Colombia es una explosión de diversidad en todo sentido. Un sistema social y político que reconoce la diversidad es bastante único en el mundo. No porque no exista la diversidad en otros países, sino más bien porque se ha buscado siempre hacer que lo diverso se vuelva homogéneo o encajarlo a la fuerza en un pensamiento único. A pesar de los múltiples avances que se han realizado en el reconocimiento de la diversidad por organismos multilaterales y por el Estado mismo, aún queda un importante camino por recorrer. El desarrollo de la idea de la diversidad nos ha llevado en Colombia al reconocimiento de la multiplicidad de conocimientos. Nos hemos visto forzados a comprender de una manera pragmática que el conocimiento no es monopolio de la ciencia occidental. El conocer el mundo se realiza a través de parámetros culturales, es decir, aprendemos a ver el mundo según la cultura en la que hemos sido socializados. Podemos aprender otras formas de ver y comprender el mundo si nos acercamos a entender la lengua, las costumbres y la cultura de otros pueblos. Esta posibilidad de tener múltiples sistemas de pensamiento y conocimiento, hablando entre sí en la vida cotidiana, en los procesos estatales, en el mundo académico, nos proporciona unos elementos sólidos para seguir caminando la diversidad étnica y cultural como riqueza y avanzar en las metodologías de la interculturalidad. Una consecuencia de la diversidad como principio es el reconocimiento constitucional de las jurisdicciones especiales, lo que ha avanzado en el planteamiento del pluralismo jurídico. En ese camino y a través del análisis de casos que se han presentado a la Corte Constitucional, se ha ido construyendo la relación entre el sistema jurídico ordinario y los sistemas de jurisdicción especial indígena. Más allá de las competencias entre las jurisdicciones, hemos aprendido mutuamente los procedimientos y protocolos de cada pueblo, que los principios de la justicia están arraigados a las formas de ordenar el mundo y representarlo, como también a los sistemas de organización social o espiritual de cada pueblo. El derecho mayor,
la ley de origen o el derecho propio son algunas de las maneras generales de nombrar la jurisdicción especiales desde la perspectiva de los pueblos originarios de Colombia. La diversidad étnica y cultural también se expresa en la forma como cada pueblo y cultura entiende la tierra y el territorio. Hemos entonces aprendido que el territorio no solo es el espacio vital de las comunidades, sino que es un lugar de aprendizajes, es un elemento que proporciona identidad y sentido. La diversidad nos ha llevado a cuestionarnos muchos aspectos que estaban arraigados a esa noción de unicidad de la historia de las naciones, como lo es el proyecto de desarrollo. Hoy sabemos que existen múltiples caminos o rutas de proyectos históricos de los pueblos y comunidades y que esta multiplicidad de destinos está arraigada a las diversas formas como cada pueblo entiende su existencia en el planeta. Hemos aprendido entonces que la diversidad es un principio cohesionante de la sociedad. Hemos entendido que la diversidad de conocimientos y sistemas de pensamiento son una riqueza, que cada forma de ver, comprender y construir el mundo tienen unos parámetros normativos propios y que igualmente cada pueblo construye su destino según sus expectativas, proyectos y autonomías. Este aprendizaje que hemos tenido estos 30 años no ha sido un juego, ha sido un proceso doloroso, de muchos enfrentamientos y luchas en todo sentido. Y en ese proceso muchas personas han muerto, han sido asesinadas. El sacrificio de sus vidas por hacer valer la Constitución política debe ser recordado, pero sobre todo valorado. Muy poco antes de ser firmada la Constitución, Colombia adoptó el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, convenio que se introdujo en el marco constitucional y el cual ha sido desarrollado por Colombia de una manera vanguardista. Este desarrollo se ha dado gracias a la lucha de las comunidades y pueblos. Como casos iniciales debemos recordar el del pueblo Uwa contra la empresa Occidental y el caso de la hidroeléctrica Urrá, cuyo movimiento de denuncia sobre la violación de derechos al pueblo en Berá fue liderado por Kimi Perniado Micó, quien fue asesinado en el marco de esta lucha. Dos casos emblemáticos que son el inicio de las movilizaciones de los pueblos originarios por su derecho a la consulta previa. La consulta previa, entre muchas cosas, es un lugar donde se expresan las múltiples tensiones que implica la relación entre culturas diferentes. En principio, es un campo donde se revelan las desigualdades estructurales, económicas, políticas y sociales. Es importante recordar que el ambiente, la naturaleza, no significan lo mismo para todos. Para la sociedad occidental, después de la revolución industrial y en la exacerbación del sistema económico capitalista, la naturaleza significa el lugar donde se adquiere la materia prima para la producción de mercancías. La naturaleza, por lo tanto, es el lugar de explotación y está sujeta desde esta noción a las dinámicas económicas donde el tiempo es dinero y el espacio es apropiado para cumplir exclusivamente con la labor de generar riqueza. Para las comunidades y pueblos étnicos, la naturaleza es una construcción sujeta a sus propias epistemologías. La naturaleza no es un ente aparte del ser humano. El ser humano participa íntegramente de los procesos bióticos, ecosistémicos y cosmológicos. Existe, por lo tanto, un antagonismo de nociones que se desarrollan en los procesos de consulta previa. La principal dificultad no es procedimental, ni de representatividad de las comunidades, ni tampoco normativa. La principal dificultad que tenemos hoy es comprender que la diversidad como principio fundamental de nuestra sociedad nos conduce a aceptar que los pueblos y sus comunidades son dueños de sus destinos y que por lo tanto deben decidir qué debe pasar con sus territorios de una manera que permita poner en valor su saber sobre la naturaleza que es depositaria de su conocimiento ancestral. Si la naturaleza se destruye, el conocimiento de la comunidad, del pueblo y sus autoridades también desaparece. Eso no solamente aplica para los pueblos étnicos y sus comunidades, sino para la humanidad entera. Las advertencias que han dado diferentes pueblos étnicos sobre los procesos destructivos de las sociedades de consumo han sido totalmente ignorados por Occidente. Y las consecuencias las estamos viviendo hoy, sin mucha conciencia de lo que viene a futuro, porque la máquina sigue funcionando sin detenerse. Hoy en día se hace fundamental pensar qué debemos entender por la riqueza, pues el mundo ha cambiado abruptamente.
Desde el mundo académico se desarrolló una crítica al multiculturalismo, en especial al multiculturalismo canadiense, con la justa razón de la profundización del sistema de explotación y despojo de los territorios étnicos, tal y como lo expresan Gross y Wade en sus trabajos. Adicionalmente, Walsh ha mencionado las implicaciones nocivas de la interculturalidad si no es asumida desde una perspectiva crítica que tenga en cuenta las condiciones diferenciales de poder de las comunidades y pueblos en su relación frente a la sociedad y al Estado. Teniendo en cuenta esos aportes, nosotros en Colombia, como depositarios de un sistema que reconoce la diversidad, tenemos herramientas construidas desde los procesos locales, desde los movimientos sociales que ayudan a encaminar los procesos de la consulta previa para comprender la multiplicidad que ahora resulta esencial para construir nuevos paradigmas económicos, sociales, políticos y ambientales. La consulta previa es un campo minado. Es un lugar de disputa de significados y no debe ser encasillado únicamente como un procedimiento ni como una transacción, y mucho menos debe entenderse y aplicarse como la compra de voluntades que se adquieren solucionando necesidades básicas insatisfechas por los abandonos estatales. La consulta previa es un mecanismo que nos ha ayudado a comprender e implementar el diálogo intercultural y es una herramienta política de la mayor trascendencia para las comunidades y pueblos. Jaime Garzón fue una figura importantísima para Colombia en los años 90. Hoy en día seguimos llorando su muerte. Él fue un pensador que usó los medios para hacer la más poderosa crítica al Estado y a las fuerzas oscuras que terminaron por tomárselo. En una de sus famosas conferencias en Cali le contó al auditorio su experiencia en la traducción al Wayunaiki de la Constitución Política, en especial del artículo 12 que reza: nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La traducción que nos dijo Garzón sobre este artículo es el siguiente: nadie podrá pasar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Garzón nos acercó a la comprensión de que la diversidad epistémica no es un impedimento para reconocer que las filosofías de otros pueblos que componen la nación colombiana hacen un enorme aporte a nuestra forma de ver y entender el mundo. No solo se trata de respetar el pensamiento y la opinión diversa, en una especie de tolerancia que guarda un rechazo por la otredad. Se trata de aceptar que el otro piense y opine diferente y que sus decisiones frente a su proyecto histórico, su desarrollo, deben ser aceptadas en el ejercicio de su autonomía. En estos 30 años hemos tenido luces y sombras en la implementación de la Constitución de 1991. Quienes hemos acompañado el camino de implementación de la Constitución política en lo que se refiere a la diversidad étnica y cultural del país, algunas veces hemos tenido momentos oscuros de mucha tristeza y desesperanza, pero otros de luz que nos motivan a seguir caminando. Por ello, quisiera finalmente hacer un reconocimiento a todos aquellos que están en el trabajo de garantizar que la Constitución cultural y la Constitución ambiental sigan siendo las estrellas que guían nuestro camino. Seguiremos entonces en este juego de luces y sombras, esperando que los amaneceres de los cantos ancestrales, las danzas que conectan con la tierra y los encuentros de saberes, que son la base de los procesos de la interculturalidad, sigan construyendo el mundo que hemos de heredarle a las siguientes generaciones. Gracias. Muchas gracias, profesora Cáceres. Te agradezco mucho que se haya ajustado al tiempo de esto, incluso que haya utilizado menos. Muy interesante, al igual que la de Marta y la mía, y creo que se pueden ir sacando cosas en común que esperemos que al final de las intervenciones de los cuatro pues podamos hacerlo. Paso entonces a continuación a presentar al profesor José Antonio Hernández, compañero de la Universidad de Cantabria, con mucha experiencia en México, donde ha sido profesor durante varios lustros en la Universidad Veracruzana, en su sede de Jalapa. Y en ese sentido, bueno, pues le dejo a él también que presente su ponencia y bueno, si se quiere dar algún dato del mismo, pues también está permitido, José Antonio. Así que adelante, por favor. Pues
Bueno, muchas gracias, Íñigo, como coordinador. También pues agradezco a los organizadores del Congreso darnos esta oportunidad para compartir algunas ideas. Y como se va a ver de inmediato, pues va a haber algunos puntos de coincidencia con los dos colegas que han partido propiamente, pero ya aviso, sobre todo para quien lo vea como una grabación y pueda tomar decisiones. Mi exposición es mucho más teórica, entonces puede dar algún que otro susto conceptual. Entonces, si alguien quiere aprovechar lo que estoy diciendo para ir a tomarse un café o revisar el Facebook, pues se puede hacer sin ningún problema como un acto de interculturalidad así radicalmente entendida, ¿no? En mi caso, como decía, lo que me interesa es compartir en este momento una serie de ideas en torno a algo que he titulado Racionalidad intercultural crítica, una aportación de la inteligencia sentiente. Y me detendré un par de minutos en estas ideas. Como bien acaba de comentar el coordinador de la mesa, yo me he formado en España, soy de origen español, pero he vivido prácticamente la mitad de mi vida, 20 años en México, en la Universidad Veracruzana, lo cual ha sido para mí algo sumamente formativo. Yo digo que más que como profesor fui como aprendiz y en este momento estoy cosechando algo de los aprendizajes que fui construyendo en esas andaduras por allá por tierras veracruzanas. Mi formación es en filosofía y también en ese sentido la aportación que espero poder dar al Congreso es de carácter filosófico conceptual y ya digo también desde el primer momento que ciertamente me centro mucho en mi propia tradición cultural, que es la de la filosofía occidental. Y no voy a entrar en un debate sobre si es mejor ver una filosofía que otras. De hecho, precisamente me interesa la interculturalidad porque es la única forma, una concepción interculturalidad de la persona humana, de la antropología, de la sociología, de la cultura, de la educación, de la condición humana en su conjunto, lo que nos puede permitir entrar en diálogo y hacer propuestas realmente para desarrollar un pensamiento crítico en la sociedad contemporánea. El pensamiento crítico desde la filosofía es una de mis pasiones, es una de mis grandes preocupaciones, que se han derivado pues, hacia una primera formación hacia la filosofía primera, el ámbito de la metafísica, de ahí hacia la idea de la interculturalidad y sobre todo algo que ha marcado mi interés y que voy a expresar también en esta presentación, el proceso de la apropiación del conocimiento tecnocientífico. Hace un momento, en la presentación anterior, se ha hecho alguna referencia a esta primacía, incluso esta situación tan asfixiante de la racionalidad científica moderna occidental en el contexto global, y creo que eso es uno de los temas que nos interesa repensar. Yo he podido hacerlo y por eso reitero mi convencimiento de que he estado aprendiendo durante 20 años bastante. En la Universidad Veracruzana he podido trabajar cercanamente a los colegas que desarrollan la Universidad Veracruzana Intercultural. En México, como en toda América Latina, hay un fuerte compromiso con repensar la interculturalidad, no como simplemente una dimensión que entienda que hay multiculturalismo y diversidad cultural, sino precisamente una forma de redefinir, redimensionar cómo esas culturas no solo conviven, no queda quizás otro remedio, sería una visión fatalista, sino asumiendo la gran riqueza de esa diversidad cultural. El estado de Veracruz es uno de los 2 o 3 estados de la República Mexicana con mayor diversidad cultural y en ese sentido la presencia de la Universidad de Veracruz Intercultural ha sido muy interesante. E insisto mucho en algo que me llamó mucho la atención desde que surge ese proyecto y es que la idea no es llevar la universidad a espacios indígenas, no es llevar el faro de la luz del pensamiento a esas regiones, a esas comunidades, sino precisamente establecer procesos de diálogo de saberes, que también ha aparecido en las sesiones, perdón, en las contribuciones anteriores de esta sesión y donde yo quiero también ir a parar. Entonces, pensamiento, filosofía, interculturalidad y una interculturalidad basada en una racionalidad crítica. Y a partir de un autor, no voy a exponer la filosofía de Javier Zubiri, que es el autor de la propuesta de inteligencia sentiente, sino que me inspiro en buena medida en los logros de este autor. Yo me formé trabajando sobre su pensamiento, mi tesis doctoral fue sobre la metafísica de Javier Zubiri, y yo creo que es un autor muy interesante para nosotros, ¿no? Incluso como una beta de posibilidad muy grande la encontramos precisamente en que uno de sus principales discípulos, Ignacio Ellacuría, también un gran filósofo, un gran pensador, pues como todos sabemos murió pues, en la UCA
por desarrollar su pensamiento crítico de una perspectiva intercultural. Y yo creo que Ellacuría es uno de los mejores exponentes de cómo la filosofía zubiriana tiene un gran potencial para repensar el presente iberoamericano en el cual estamos insertos. Ahora bien, ¿cuál es la idea central de la inteligencia sintiente? Ya centrándonos en aspectos que son cruciales para lo que quiero presentar. Zubiri considera que el ser humano se caracteriza por su inteligencia y que el gran problema que ha presentado la cultura occidental en su conjunto es asumir que la inteligencia es una inteligencia concipiente. Es decir, tenemos por un lado los sentidos y estos sentidos nos dan información sobre la realidad. La inteligencia lo que hace es concebir, juzgar, crear conceptos a partir de esa experiencia. Con lo cual hay un dualismo entre el modo en que percibimos el mundo y el modo en cómo construimos la realidad, desde nuestra posibilidad de la inteligencia. Esta idea es clave desde mi punto de vista porque frente a ella él propone la idea de inteligencia sintiente en la cual inteligir y sentir, lo dice literalmente en varias ocasiones, son dos momentos de un mismo acto. Por lo tanto, la intelección nos sitúa en la realidad. Y esto supone una forma distinta de afrontar uno de los elementos cruciales de la interculturalidad, que es pensar la diferencia. El pensamiento occidental se ha caracterizado de una forma manifiesta por reducir la diferencia a anomalías en la identidad. Sí es cierto que en el último siglo uno de los grandes temas, junto a la temporalidad, del cual surge diferencia, por cierto, nos encontramos con que, insisto, junto a ese gran tema de la temporalidad, el gran tema filosófico es el de la diferencia, pensar la diferencia. Desde Nietzsche nos encontramos con Foucault, con Deleuze, con toda la estructura, con todo el estructuralismo y el postestructuralismo. Son propuestas que quieren repensar la filosofía desde la diferencia. Pero, en mi opinión, mientras sigamos manteniendo la estela de una inteligencia concipiente, nos va a resultar muy difícil, por no decir que imposible, pensar la diferencia. Y esto nos va a hacer muy difícil, si no imposible, repensar una interculturalidad que sea realmente constructiva, que sea realmente aportadora de ideas para pensar el momento presente en el que nos encontramos. Entonces, inteligencia sintiente frente a inteligencia concipiente, una forma diferente de concebir la diferencia y, por lo tanto, de entender la función de la diversidad cultural y de la interculturalidad a la hora de construir un mundo en el cual todos estamos habitando. ¿Cuáles son los retos en ese sentido de una racionalidad crítica para nuestro presente? En primer lugar, repensar la relación entre realidad y mundo. La inteligencia concipiente ha tenido sus procesos, pero insistiría en que lo que aparece en azul en la columna de la izquierda son ideas comunes a todos los procesos de inteligencia humana. Mientras que lo que aparece en negro son expresiones que cada cultura va construyendo. Quizás el listado sería más amplio, pero no pretendo ser exhaustivo, sino irnos a los elementos centrales en los cuales la racionalidad crítica, una racionalidad crítica que por un lado asume la universalidad de la razón, todos somos irracionales, pero por otro lado exige que sea dialógica, que sea no ingenua y que no someta desde un punto de vista hegemónico la idea de realidad hacia los demás. A partir de estos conceptos podemos entender cómo la diversidad de las culturas no es algo folclórico que desde una posición superior, centralista, generalmente eurocéntrica, hace suponer que esas manifestaciones culturales son elementos curiosos, pero que no tienen ni el potencial teórico ni la capacidad de explicar el mundo que tendría la capacidad de la poderosa filosofía occidental y de la poderosa formulación del pensamiento occidental. Entonces, realidad y mundo, que la realidad sea verdadera, la relación con el sentido y el tema en el cual voy a centrarme en buena parte de la exposición, la sabiduría, son claves en todos los sistemas de inteligencia humana, sistemas sociales y culturales. Y esto trae consigo la idea de realidad, la relación de conciencia y supervivencia, cómo adecuarnos con el mundo, esa voluntad de verdad, cómo conectamos lo real y qué peso tiene esa racionalidad, ese tipo de cosas que ahí aparecen dispuestas. E insisto, fundamentalmente me interesa la conexión entre sabiduría y cómo se expresa en cada cultura. La sabiduría busca no solo sobrevivir, sino convivir, especialmente vivir bien. La idea de la eudaemonía filosófica griega, trasladada al concepto del buen vivir y el saber vivir propio de las culturas iberoamericanas, sobre todo esta idea del buen vivir, que se expresa también en una sociedad justa. La pregunta por el fundamento y la necesidad de pasar de una aceptación de la diversidad cultural a una simbiosis de cosmovisiones. En ese sentido,
una racionalidad intercultural sentiente que nos permite. Lo que nos permite es afrontar de una forma mucho más constructiva y mucho más dialógica este conjunto de elementos que caracterizan el actual estado de la cuestión con respecto a la primacía de unos saberes sobre otros. Uno de los principales motivos por el cual la racionalidad occidental se ha impuesto en los últimos 3 siglos ha sido la gran capacidad que tiene para explicar el mundo y para controlarlo. La ciencia y la tecnología son la punta de lanza de la transformación occidental de la realidad. En el momento en el que nos encontramos, que es de una puesta en discusión respecto a los alcances de esa potencialidad del pensamiento científico racional occidental, nos encontramos con que emergen, y eso también ligado a los tiempos en los que vivimos, nuevos problemas. Entonces, vivimos en una era de la incertidumbre, el tiempo está acelerado, hay una supervivencia de la posverdad, se entiende la educación como fábrica del conocimiento. Todos esos elementos son típicos de una racionalidad instrumental resultante de una razón estrictamente concipiente. Por otro lado, hace falta desarrollar el pensamiento crítico de una ética dialógica y junto a eso, fijaos, 3 elementos que son sapienciales: saber vivir, desarrollar una auténtica educación a lo largo de la vida y una educación como formación vital. Para eso sirve. Y bueno, ¿esto cómo lo expresamos? Lo expresamos en general en Occidente. Se ha entendido que, sobre todo en el mundo moderno, que lo que nos preocupa es cómo pasar de una relación entre entorno y racionalidad, en los cuales las necesidades nos generan una respuesta a través de la técnica y la cultura. La cultura puede ser diversa, pero la técnica es algo que es universal y que es objetivo, ¿no? Esto nos llevaría a un esquema, no voy a detenerme mucho en esto, quizás luego la discusión o alguna otra persona que quiera posteriormente hablar sobre ello lo comentaré. Nos lleva a una concepción antropológica en la cual pasamos hoy en día de una visión muy lineal a una concepción mucho más evolucionista, mucho más compleja de lo que somos el ser humano, y se conectan desde mi punto de vista la idea de cosmos, la idea de biosfera, la idea de nosfera, la idea de tecnosfera, que no son términos tuberianos. De hecho, por ejemplo, tanto biosfera como nosfera lo acuñan autores como Teilhard de Chardin en el siglo pasado. De tecnosfera, autores muy alejados de Teilhard de Chardin, como por ejemplo es Carlos París en la filosofía contemporánea española. Pero en todo caso, lo que quiero es dejar claro que la preocupación por la técnica se puede entender de 2 maneras. Una es la típicamente moderna. La biosfera, que es el mundo natural, nos llama o nos convoca a la noosfera, el mundo del pensamiento que genera en la tecnosfera elementos artificiales. Hay una contradicción entre la biosfera y la tecnosfera, y esa contradicción se resuelve culturalmente. Yo creo que una visión como de la inteligencia sentiente nos permitiría una visión mucho más armónica, en la cual todo está dentro de una especie de tecnosfera. ¿Por qué hago hincapié en el concepto de tecnosfera? Que es un término en el cual yo vengo trabajando hace 10-15 años, no me quiero detener ahora, pero que tiene un sentido fundamentalmente ontológico. La realidad para el ser humano es tecnosfera. ¿Por qué? Porque el ser humano genera, a partir de la interacción con la realidad, una realidad emergente de la inteligencia que llamamos tecnosfera, o que en sentido más completo llamamos mundo. Los seres humanos habitamos y construimos el mundo. Cada cultura hace su propio mundo y la inteligencia humana en su conjunto hace mundanidad, hace mundo. Esto es lo que quiero que nos quede bien claro en los pocos minutos que quiero utilizar para terminar mi exposición, y que creo que es clave para encontrar algunas claves para repensar esta posibilidad de una racionalidad crítica en una interculturalidad sentiente, es decir, basada en una concepción antropológica de inteligencia sentiente. La nomosfera, que tiene que ver con la cultura, es un elemento propio de la acción técnica sobre la realidad, y en ese sentido nos encontramos con una gran diversidad de tecnosferas, de mundos. Y bueno, pues eso ya lo sabemos, es diversidad cultural. Ojo, esto no quiere decir que estábamos en compartimentos estancos, cada cultura tiene su forma de concebir el mundo, sino que entre esta diferencia está articulándose una unidad de fondo, que es la unidad mundanal de la inteligencia humana. Y esto se ha expresado fundamentalmente en la búsqueda de estilos de sabiduría, que es en lo que quiero terminar. Una interculturalidad sentiente, desde mi punto de vista, y es la idea que propongo para discutir, y es una idea que quiero seguir desarrollando
durante los próximos meses, durante los próximos 2 años, de hecho, para además ligarlo al problema de la educación a lo largo de la vida, supone rescatar una idea de sabiduría que yo creo que es la que permite establecer elementos comunes y de diálogo entre diferentes culturas. El diálogo cultural, la realidad de la interculturalidad, que no es el multiculturalismo, no se basa en la aceptación de que hay otras culturas y que tenemos que buscar reglas comunes para todos. No, no, no. Consiste en que el sentido último de la existencia humana, nuestra finalidad es alcanzar la felicidad, la plenitud, el buen vivir, y esto todas las culturas lo identifican con la sabiduría, con saber vivir. Entonces, una auténtica comunicación, como hoy pongo, entre los distintos culturales, es una sabiduría dialógica en la cual lo que prevalece no es la persuasión, que puede ser una coacción, ¿no? La cultura occidental es la buena porque su economía y su ciencia y sus armas son las más fuertes. No, no. El esclarecimiento de ideas y el crecimiento personal son fundamentales. Las ideas claves son estas 3. A pesar de lo que el pensamiento occidental quiere suponer, la educación, y estoy pensando en educación precisamente como formación intercultural, buscando la sabiduría, no es una habilitación técnica, sino que es una orientación para construir un modo de vida que es compatible con otras culturas. El conocimiento no es solo conocimiento científico. Aquí hay una reivindicación del diálogo de saberes, sino que el límite hacia el cual tiende el horizonte del conocimiento es la posibilitación de desarrollar una vida sabia. Y nos queda claro, o de quedarnos claro, que las grandes transformaciones revolucionarias en todas las culturas, y esto se ha visto históricamente, se ha producido en aquellos momentos en los que ha sido más abierto el diálogo entre unas culturas y otras, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo entender una racionalidad sentiente para un horizonte intercultural? Pues partimos en primer lugar de que la realidad es un todo unitario y complejo, que no se puede entender a partir del esquema típico sujeto-objeto, esquema moderno, y que la sabiduría nos plantea la filosofía como forma de vida y no es una abstracción teórica. Esto tiene importancia radical desde mi punto de vista porque todo esquema conceptual se expresa en formas de vida. De tal manera que la interculturalidad expresa no solo diferentes vías para cultivar esa sabiduría, sino diferentes vías de dialogar con la totalidad de lo real y en ese sentido de construir mundos habitables por todos. En ese sentido, la inteligencia siempre está lanzada al mundo, todos vivimos en un único mundo y ese mundo se expresa con su gran diversidad, con una gran cantidad de riquezas y de matices en cada cultura. De este modo, y espero haberlo podido expresar adecuadamente en mi presentación, en mi comunicación, una propuesta de interculturalidad y por lo tanto de una racionalidad intercultural desde una perspectiva inspirada en el concepto de inteligencia sintiente de Zubiri puede resultarnos muy útil y mucho más en el contexto iberoamericano para hablar de propuestas que nos permitan entender nuestro presente y hacerlo más habitable para un proyecto de búsqueda de la felicidad individual y social. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. La verdad es que creo que para explicar bien todo lo que nos has contado, todos los conceptos, haría falta un par de horas más como mínimo, yo creo. Te felicito mucho por tu intervención y bueno, espero que luego yo he anotado un par de cuestiones que, bueno, pues que te voy a preguntar para aclarar más estas cuestiones en lo que es mi primer acercamiento a la filosofía de Zubiri, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Muchas gracias, José Antonio. Al contrario, gracias a ti. Sin más dilación, pues si faltaría nuestro último ponente, Pablo Loarte. Entonces, José Antonio, Sí, te muchas pediría gracias. si puedes dejar de compartir la pantalla. Y Sí, estoy bueno, intentando hacerlo. vale, no te preocupes, no te preocupes. ¡Ay, madre! Mientras tanto, bueno, voy presentando a Pablo Loarte, es un estudiante de doctorado de la Universidad de Salamanca y bueno, él es peruano de origen, pero bueno, lleva varios años en España y concretamente en la provincia de Salamanca. Y bueno, Gracias, Íñigo. nos trae esta vez, bueno, si ahora sí presentas tú mejor tu ponencia, diversos aspectos sobre la interculturalidad
en su país de origen, en Perú. Entonces, Sí, gracias, Íñigo. muy bien, adelante, Quisiera Pablo. preguntar si todos pueden ver en mi pantalla lo que he Sí, compartido. se ve, ya Perfecto. se puede ver el PowerPoint. Pues agradezco a esta oportunidad que me brinda para poder ofrecer lo que voy descubriendo a pesar de ser peruano, cosas tan nuevas de mi país. Les voy a compartir en esta ocasión lo que he puesto aquí en el título, el aspecto folclórico de la consolidación identitaria en el Perú. Pues para mí es un lujo participar en este primer congreso de este Congreso Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico, además con personas tan queridas por mí, como Íñigo, y conozco a Claudia, y también saludo a los compañeros que participamos en este momento. Bueno, el Perú, ustedes conocen, creo que mejor que yo, es el antiguo país de Jauja. Está ubicado en Sudamérica y ahí su capital es el tercer país más grande de América del Sur. Claro, en tiempo de los incas era el más grande y con España también. Abarcaba desde Panamá hasta el estrecho de Magallanes. Pero bueno, pues han sucedido los procesos históricos normales y ahora es lo que tenemos, esta pequeña figura que ven, que parece un caracolcito. Y a pesar de parecer tan pequeño en el mapa, es el tercer país más grande de América del Sur. Tiene 3 idiomas oficiales, el español es el idioma vehicular y sin embargo, en gran parte de la población peruana se habla el quechua y en el sur, sobre todo la frontera boliviana y norte de Chile, se habla el aymara. Bien, voy a hablar de este país tan interesante, al menos para mí, porque en el proceso de la implementación de mi tesis doctoral, pues he ido descubriendo temas muy importantes de los que quiero compartir en esta ocasión. El tema de este panel es sobre la interculturalidad, como tenemos aquí puesto, ¿verdad? Y diversidad e interculturalidad. La Constitución Política del Perú, en el artículo 19, garantiza que todo ciudadano peruano tiene derecho a su identidad étnica y cultural. Y el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo peruano, dice, tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete, etc. Eso está dado. Sin embargo, el Perú se presenta como un país, como un mosaico de diversidad cultural. Para lo cual, antes de comenzar a tratar plenamente lo que quiero compartir con todos esta tarde, pues partimos de lo que significa la cultura. Creo que todos sabemos lo que es, ¿no? Es un conjunto de formas y modos adquiridos de concebir el mundo, de su modo de pensar, de hablar, etcétera, como lo tengo aquí puesto, que lo pueden leer todos. Lo que importa al final es de todo ello la posibilidad de valorarse a uno mismo como individuo y por ende también como grupo. Una cultura es una variedad de sistemas desarrollados por las sociedades humanas como medio de adaptación del ambiente en el cual se vive. En fin, es la cultura y veamos ahora un poco sobre puntos a tener en cuenta en el diálogo intercultural. Así como ya he reseñado un poco la Constitución Política del Perú, o sea, la Carta Magna del año 1993 en su artículo 19, pues el Perú apuesta por una educación intercultural. Eso está zanjado. Podría decirse que en la Constitución y en las leyes está, pero falta muchísimo avanzar en cuestiones prácticas, concretas.
Para lo cual, estas son las ideas que yo he podido esbozar de toda la literatura que abunda en el medio peruano. O sea, me refiero en las ciencias sociales y antropológicas, a partir del conocimiento y la aceptación de la propia cultura, lo cual tiene que ser así, aceptar la diversidad, y en el caso peruano es pues abrumadora, y ya no se habla de cultura solamente, y últimamente hay ese discurso de las nacionalidades, las plurinacionalidades. En Bolivia ya es un hecho, y en Perú se está gestando también ese tipo de reivindicaciones, ¿verdad? En fin, el hecho es que el Perú como país y como Estado, nación, pues ha optado, reconociendo su diversidad cultural, por una educación intercultural. En fin, y la diversidad cultural peruana, aquí tengo una relación inmensa, pero voy a simplificar. Pues en fin, decía que el Perú es un mosaico étnico, cultural, lingüístico con profundas raíces históricas. Aquí el segundo punto es muy importante. Antes de la presencia hispana, el Tahuantinsuyo, el imperio de los incas que llamamos en la historia universal, pues fue una confederación de varias nacionalidades pre-incas, que hasta hoy asombran a las ciencias históricas y ciencias sociales, a las ciencias humanas en realidad. Los Tiahuanaco, que poblaron el horizonte boliviano, Paracas al sur de Lima, Moche al norte de Lima, los Huancas, los Chancas, los Chachapoyas y en fin, tantas otras culturas o naciones a los que la dominación cusqueña, o sea, el imperio de los incas, conglomeró en la confederación que vino a llamarse el Tahuantinsuyo. Luego, con la presencia hispana, se da comienzo a un nuevo orden mundial en el mundo andino, y he puesto allí que las nacionalidades quedan un poco congeladas. Digo esto porque pareciera ser así, porque durante la colonia, sí, hubieron brotes de rebeldía, de reivindicación y todo ello, pero es hoy, en el siglo XXI, en el que brotan estas identidades con mayor fuerza, como veremos más adelante. En la actualidad, la sociedad peruana considera prioritaria la consolidación de una identidad nacional. Este es un discurso o un tema que afecta casi a todos los países. En el caso peruano es particular porque fíjense que después de la independencia que se produjo en el año 1821 y que en este año 2021 cumple 200 años de ese suceso, pues en el país sudamericano, el Perú, no ha sido capaz de consolidar una identidad nacional por cuestiones históricas que merecen un tratamiento aparte, porque es muy complejo en realidad. Sin embargo, como decía, hay una necesidad imperante de saberse peruano. ¿Qué es ser peruano? ¿Quién es un peruano? Y existen pues diversas etnias, aparte de la sociedad oficial, digamos, occidentalizada, blanca, no tanto por el aspecto genotípico ni fenotípico, sino también por el estatus social. Pues hay esta realidad que no se puede negar. En este proceso se enfrenta, como vemos aquí, he puesto, es muy importante tomar en cuenta este punto, a la hegemónica presencia de la mentalidad colonial excluyente en sectores económicamente privilegiados, que ejerce racismo y discriminación hacia los mestizos indígenas, o mestizos indígenas era mejor. Me refiero con esta última palabra compuesta a los descendientes de los andinos indígenas que se han mestizado y que tienen una identificación o definición genética más andina que blanca.
Entonces ellos constituyen en la actualidad casi el 80% de la sociedad peruana. Este proceso, en el Perú creo que más que en otros lugares que he podido conocer, en España pues raras veces, en Italia también, en Francia, Alemania raras veces actos de racismo, pero en Perú es muy fuerte. Es muy fácil que el que es acomodado, que vive en un lugar privilegiado por su estatus económico, a pesar de que no tiene la apariencia de blanco, pueda decirle indio o cholo al pobre o al que viene de las provincias o de las regiones más profundas del Perú. En fin, tendríamos muchísimo que hablar al respecto, pero pues quería presentar este aspecto. Sin embargo, desde finales del siglo XX y más en este siglo XXI, asistimos a la consolidación muy fuerte, hegemónica, del componente social mestizo indígena. Esto se debe en gran parte a que a partir de la mitad del siglo XX, hablamos de 1950 a 70, pues desde los Andes y también algunos desde la Amazonía, migraron hacia la capital, a Lima, y a otras ciudades industrializadas del Perú, donde se afincaron y no solo fueron a trabajar o buscando una superación personal o económica, sino que se llevaron consigo sus costumbres y sus tradiciones, y de modo que hoy en día, después de casi medio siglo o más, hablando solamente de Lima, podemos decir que el rostro social de Lima se ha transformado de blanco aristocrático a mestizo indígena hegemónico. Bueno, seguiríamos hablando de estas cosas, pero en este tema concreto del diálogo intercultural, pues habrá que tomar estos factores: el lingüístico, el étnico, el folclórico, el político y religioso. Y yo, en estos pocos minutos que me quedan, quisiera enfocarme en el aspecto folclórico, en el tercer aspecto folclórico. Ustedes pueden ver aquí estas palabras, son 12, equivalen a los meses, son los nombres de los meses en el idioma quechua, y actualmente no están en uso, lo consignan los cronistas, pero sin embargo, cada nombre significa una fiesta. He puesto esto un poco para partir diciéndoles de que el espíritu andino es festivo devocional por su relación telúrica, por esa relación íntima con el cosmos. Pues fue hablando en concreto de las naciones, de la Confederación Inca, fue pues una confederación teocrática. El sol, el dios supremo, estaba representado en el Inca, y la suerte que tuvieron los incas fue que todas las nacionalidades tuvieron como dios al sol y como dios a la tierra, en fin, y por eso pudieron convivir en armonía, y pues construyeron este calendario precioso que cada uno de los nombres es una fiesta. Raimi siempre, por ejemplo, en el número 1, ¿no? Capac Raimi, la fiesta del Todopoderoso, y así sucesivamente. Pues ahí los dejo un poco para que puedan averiguar y profundizar por su cuenta. Y pues la expresión musical emblemática del mundo andino es el huayno. Y el huayno, que muchos han intentado definir desde muchas perspectivas, desde la etnomusicología, algunos desde la antropología, otros desde la literatura. Pero sin embargo, lo que encanta más es la definición que hace José María Arguedas, el autor más conocido en este aspecto. El huayno, él escribe con W,
es como la huella clara y minuciosa que el pueblo mestizo ha ido dejando en el camino de la salvación y de la creación que ha seguido. En el huayno se ha quedado toda la vida, todos los momentos de dolor, de alegría, de terrible lucha y de todos los instantes en que fue encontrando la luz y la salida al mundo grande en que podía ser como los mejores y rendir como los mejores. Esto él escribe en el año 50, porque él murió antes de ver la gloria de los mestizos indígenas, pues él va de alguna manera recogiendo el despertar de esta comunidad o de esta nación andina y su incorporación a la vida nacional de la mano de esta fuerza espiritual que es la música en su expresión como huayno. Fíjense, la última que pone es muy importante. La historia del huayno es la misma del pueblo andino. La música del huayno no ha sido alterada, aunque las letras sí, porque se cantan en quechua y también en español. Por eso el indio y el mestizo de hoy, como hace 100 años, sigue encontrando en esta música la expresión entera de su espíritu y de todas sus emociones. Esto es muy importante para los que se dedican un poco a la etnomusicología o a los que elaboran en la actualidad la filosofía incaica, la filosofía andina, que está en proceso de implementación porque creen que efectivamente hay razones suficientes para decir que hubo una fuerte filosofía. Un poco Pablo, para te ir aviso que terminando. estarías a falta de 4 minutos, ¿vale? Sí, un poco para ir terminando, pues el anhelo o la meta de la educación intercultural es lograr un poco lo que José María Arguedas también ya soñaba cuando escribió su libro Todas las Sangres, para la consolidación de una nacionalidad que pueda integrar a todos, a todas las etnias, no solo las indígenas o aborígenes, sino las que se integraron con el proceso de la colonización, me refiero a los afro, y en la época republicana a los chinos y los japoneses. En el diálogo intercultural son imprescindibles tener en cuenta muchos factores, claro, el religioso, el folclórico y la identidad lingüística, pero yo al menos considero que el aspecto folclórico es hegemónico. Y aquí les pongo algunas cosas. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es el Perú? Claro, el que ha ido conoce mejor y sabe más de estas cosas. Estando aquí en España se puede entender mejor. México produce música que consume España. Colombia también. Argentina, Brasil. Y de Perú no se oye casi nada. Los últimos artistas que sonaron en España creo que son hasta finales de los años 90. Pero después nada, ¿por qué? Porque el rock and roll, todas esas músicas que conocemos aquí en el mundo marcadamente occidental, no se producen en Perú. El Perú despierta y consume su propia música. Y ahora que han visto esto, pues busquen en las redes, en YouTube, el huayno. Aquí, por ejemplo, he puesto como ejemplo a un artista y que puede graficar bien lo que viene sucediendo en el Perú. Muchas gracias. Eso es lo que quería compartir con todos ustedes y nada más, hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Pablo Loarte, por la brevedad también, por ajustarte a los tiempos que se habían solicitado por parte de esta mesa. Creo que las 4 intervenciones son muy poderosas realmente. Si me permitís, pues bueno, voy a hacer un pequeño recorrido por ellas y luego pues daría paso a, si queréis, pues preguntarle unas cosas de unos a otros y haríamos una segunda ronda de intervenciones, ¿no? Bueno, yo creo que, bueno, esta mesa hay que ponerla en valor
en el sentido de que bueno, es absolutamente multidisciplinar. Hemos tenido una primera ponencia sociológica pedagógica, una segunda antropológica, una tercera filosófica y también igualmente una cuarta antropológica, que creo que dan mucho valor a bueno, algunas cuestiones que yo creo que están en común y que destacan de todas las intervenciones, aún siendo muy diversas, aún teniendo muchas aristas diferentes entre unas y otras. Yo creo que una cuestión clave que agrupa a las cuatro intervenciones, que bueno, partimos de unos determinados territorios, partimos de determinados repertorios culturales y desde luego en todas fluye que hay un reconocimiento entre esos repertorios culturales, ¿no? En el caso del sistema de sanciones en España entre los gitanos y los payos, que es así como nos denominan los gitanos a los que somos no gitanos, esa cuestión de pues, llegar a un reconocimiento de, bueno, estás aquí y bueno, pues vamos a hacer un sistema de sanciones, que pueda ser también para todos, para payos y para gitanos. En el caso de Claudia, pues igualmente es el reconocimiento de una explosión de diversidad, como ella misma ha dicho, en territorio colombiano, que bueno, en ese sentido pues nos ha hablado particularmente del pueblo guayú, que es en lo que está trabajando su tesis doctoral actualmente, y destaca, bueno, pues la figura del palabrero, ¿no? En el sentido de, pues al igual que el contrato pedagógico de la primera intervención, pues también el palabrero como rol, como institución que busca el acuerdo, ¿no? En el caso de la ponencia de José Antonio, bueno, desde luego era más densa teóricamente desde el punto de la filosofía, pero bueno, yo quiero destacar también por la apuesta de esta filosofía de Zubiri por acabar en un diálogo de saberes, ¿no? Desde luego hay conceptos absolutamente interesantes que a mí me gustaría que a lo mejor si pudiera luego enfocar un poco, como el de vida sabia, como el de vivir bien, que me suena mucho al Sumak Kaya y de los Andes, ¿no? Que tanta literatura ha desatado en las últimas años. Y bueno, dejo escapar una primera pregunta ahí, muy concreta. Cuando hablabas, José Antonio, de formas de vida, de mundos y de formas de vida, que pensaba, ¿en qué formas de vida estaba pensando Zubiri concretamente? Quiero decir, estas abstracciones tienen su aterrizaje concreto en repertorios culturales concretos, en mundos concretos, en formas de vida concretos. Bueno, eso te preguntaría, bueno, y por supuesto, pues acabando con la ponencia de Pablo Luarte, en el que igualmente pues, nos habla de otra explosión de diversidad que tiene el Perú y también apunta pues, a diferentes repertorios culturales que en este caso pues, desemboca en un tipo de música. Por mi parte, lo que me gustaría destacar aquí, que yo creo que las cuatro intervenciones tienen en común el reconocimiento. O sea, hay un reconocimiento de repertorios culturales en determinados entornos geográficos. Pero creo que, y no sé si ahí la propuesta de José Antonio lo apoya, pero creo que falta reflexionar sobre quién tiene el poder. O sea, de hablar en torno a repertorios culturales dominantes y repertorios culturales dominados. Si hay un reconocimiento, hay una constitución en Colombia, hay un BOE en España, hay la constitución peruana igualmente, pero ¿dónde queda el análisis del papel de la naturaleza, por ejemplo, en cada repertorio cultural? ¿Dónde queda el papel de la posición en la estructura económica y en la estructura política de las culturas minoritarias, de los repertorios culturales minoritarios? ¿Y dónde queda el análisis del capitalocentro, del capitaloceno? Esto es, todas nuestras intervenciones tienen que ver con humanos que
que tienen que dialogar, que tienen que respetarse, que tienen que reconocerse, pero creo que debemos dar un paso más, o al menos desde un pensamiento crítico, y ahí tomo también uno de los conceptos de José Antonio. Creo que debemos preguntarnos qué es lo que desata que determinados repertorios culturales estén en lo bajo de la pirámide de la estructura social, económica y política. Y en ese sentido creo que es que no hay un acceso a las instituciones por parte de estos repertorios culturales. No hay un acceso ni a las instituciones políticas, no hay un acceso a las instituciones económicas, y creo que el siguiente paso es una interculturalidad crítica que podría estar basada en Catherine Walsh y en otros autores, en el que efectivamente haya centros de poder equilibrados entre repertorios culturales. O sea, que no tengamos que solicitar autonomía, sino que yo tenga autonomía y tú tengas autonomía y a partir de ahí dialoguemos. Pero dame primero autonomía, no me des diálogo primero, porque con el diálogo a lo mejor no tengo nada que hacer, porque tú sigues teniendo los centros de poder. Bueno, entonces, después de esta alocución mía, me gustaría que, bueno, que si queréis, pudierais preguntar a otros compañeros otras cosas, concretamente, primero las preguntas, y luego, en el mismo orden que hemos intervenido, pues Marta, Claudia, José Antonio y Pablo, pues redondeáramos la mesa y la cerráramos, si os parece, ¿vale? Bueno, hasta que se acabara el debate. En ese sentido, pues ahora os invito esta primera parte a que hagáis preguntas, si queréis, a los compañeros. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Quiere alguien ser el primero? Yo quisiera hacer una pregunta al profesor José Antonio. Pues a mí me ha llamado mucho la atención su ponencia, profesor, y es que, digamos, nosotros en Colombia este tema del sentipensar, ¿cierto? Lo trabajamos a través de los aportes del sociólogo Falsborda, ¿cierto? Y eso ha desencadenado una serie también de trabajos que, digamos, un poco como lo que yo quise mostrar en la ponencia es nuestro trabajo es más a través del compromiso con los movimientos sociales, con la acción misma que tienen los profesionales y a través de un poco, de pronto no queda allí especificado, pero su ponencia me lo hace reflexionar, es nosotros, digamos, este tema del sentipensar es una metodología de trabajo que empieza desde digamos, desde los primeros semestres en las universidades. Y bueno, quería un poco como hacer esa reflexión y bueno, preguntar si en su estudio o en lo que usted conoce también, digamos, ha tenido ese trabajo sobre el profesor Falsborda y las relaciones de pronto entre el filósofo que usted ha investigado tanto de Zubiri y la relación con el profesor Falsborda. Eso es. Muchas gracias, Claudia. De momento seguimos con las preguntas, que cada autor cada ponente las vaya anotando y luego ya hacemos la ronda. No sé si José Antonio, Pablo o Marta queréis preguntar algo a otras personas o bueno, Marta. Yo, bueno, como completa no entendida del tema, porque vengo de otro mundo completamente diferente a este. Entonces, bueno, yo quiero, por supuesto, todas las presentaciones me han parecido muy, muy interesantes. Ya os digo que desconozco completamente este mundo, así que cualquier cosa yo creo que me cuentan me parece bastante interesante. Me han parecido todas las charlas muy interesantes. Quizá me he sentido más cercana a la de Pablo. Por afinidad con la mía. Y me gustaría preguntar, si es una tontería que puede ser, perfectamente, insisto, disculpad mi ignorancia en el campo. Has comentado que hay muchísimas culturas en Perú y Íñigo ha hecho un apunte, una anotación que ya tenía yo,
que es si existe algún tipo de conflicto entre esas culturas y si hay alguna cultura dominante y otra dominada en la cual se vea este matiz que nos ha comentado Íñigo en su intervención, en la que se vea esta estructura piramidal entre las culturas del Perú. Muchas gracias, Marta. Aclarar que Marta es especialista en química, ¿no? Si creo equivocarme, y que bueno, ella hizo la maestría de educación secundaria y es en ese sentido en que entre los dos hicimos un trabajo sociológico-pedagógico, ¿no? Entonces, bueno, quiero aclarar eso y no esa autocatalogación que se llama Marta como ignorante, sino que su especialidad son las ciencias puras y bueno, esa cuestión. Pero que en todo caso, todo el proceso, el mérito de pensar en el sistema intercultural de sanciones es absolutamente suyo. Eso también lo tengo que decir. José Antonio, Pablo, no sé si queréis comentar alguna cosilla. Por mi parte, no. Vamos, tengo varias cosas, pero de forma más personal lo comentaré con los demás colegas. Creo que ahora no viene muy al caso, porque son cosas muy, muy puntuales de curiosidad y de coincidencia, ¿no? Esta semana estuve en un congreso en Madrid sobre teoría de la educación y casualmente me tocó una mesa donde éramos 3 personas, los dos eran mujeres, y hablaron sobre el caso de la educación en las mujeres gitanas. Entonces no puedo evitar la conexión con vuestra presentación, que es un tema realmente fascinante. Y bueno, el caso de Colombia lo conozco medianamente bien, con Claudia pues me tengo algunas cosas, Perú no lo conozco y no conozco colegas de allá, y por eso también prefiero prepararme una pregunta para poder hacerla con más calma. Vale, pues si queréis, no es obligatorio ahora la segunda ronda. Marta, ¿quieres hacer tú una segunda ronda de, bueno, finalizar tu intervención, digamos, en la mesa? Bueno, yo por mi parte... Bueno, espera, ¿Sí? perdona, Marta, que Pablo, es verdad que me faltaba Sí, Pablo yo que hiciera quería la pregunta, responder perdón. la pregunta de Marta, claro. Sí, su pregunta es No, muy no, pero importante y atinada. Pablo, luego te doy la voz Para eso. ahora Vale. vamos a ir en orden la segunda ronda, ¿vale? No, creía que ibas a hacer alguna pregunta a alguien en concreto. No, nada. Vale, Todo en por eso, que orden. te había entendido así. Entonces, Sí, vamos a ir en el mismo gracias. orden. Va a hablar Marta, luego Claudia, luego José Antonio y luego tú y hacer referencia a las preguntas que te hayan formulado, ¿vale? Correcto, gracias. Gracias. Pues Marta, perdona otra vez. Nada, yo por mi parte, bueno, agradecer muchísimo la invitación del profesor Íñigo González, que me ha invitado a realizar esta ponencia. He estado muy a gusto en el congreso, me ha parecido, insisto, muy, muy interesante. La charla del profesor Herranz me ha parecido también interesantísima. Considero que además es un ámbito que no solo afecta afecta a todos los planos, al plano científico, al plano personal, al plano cultural, afecta a todos los planos. No sé hasta qué punto se va a poder llevar a cabo a la práctica. Desde luego, si se pudiera llevar a cabo a la práctica, el mundo sería un mundo muchísimo mejor, no dudo de ello. Y luego, bueno, pues me he acercado un poquito más al caso de Colombia y al caso de Perú, del cual era completamente desconocedora y nada, eso. Muchísimas gracias por la mesa. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Marta. Pues Claudia, si quieres tú hacer una última ronda de cerrar tus intervenciones. Sí, pues no, primero que todo, pues agradecer al Congreso, al profesor por este simposio y quisiera como mencionar como una reflexión sobre el tema, digamos, de la importancia de este asunto de la interculturalidad y el pensamiento crítico que digamos, para América Latina es central y es fundamental entrar en diálogo con, digamos, con otros centros de conocimiento o lugares de pensamiento, como también lo llaman, ¿no? Y creo que hay una noción también muy importante para reflexionar
en las ponencias que se han presentado, que es la propuesta de la colonialidad del poder y lo que implica, digamos, tener esas culturas que siguen siendo dominadas por las estructuras desiguales que han tratado, digamos, las constituciones de superar a través de las diferentes herramientas normativas y los procedimientos estatales. En fin, nos hemos dado una labor muy ardua, no solamente desde los movimientos sociales, sino también desde los ámbitos académicos y desde todos los ámbitos de acción social. Por eso creo que ponerse en diálogo el tema de las interculturalidades implica también hacer ese reconocimiento un poco a cómo se ha dado ese desarrollo de este tema de la interculturalidad, que igualmente es diverso y que igualmente tiene diferentes perspectivas y posiciones. Y creo que una de las más importantes es el reconocimiento de este tema de la colonialidad del poder y posteriormente de la poscolonialidad, ¿no? Eso era ahí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Claudia, por tus intervenciones muy acertadas. Y bueno, José Antonio, si quieres como cerrar un poco el periplo de tu intervención. Creo que sí, muchas gracias. Yo también he aprendido mucho de la mesa y bueno, quisiera hacer un par de comentarios sobre cosas concretas que me estabais comentando. Ciertamente, bueno, pues algo desafortunadamente típico de la filosofía es que nos encanta hablar, entonces si yo preparé una especie de curso comprimido en 15 minutos es una trampa. Y bueno, lo que pasa es que tengo mucho interés por pues, compartir porque este conjunto de ideas porque son cosas en las que llevo trabajando más de 10 o 15 años. Y bueno, espero poder seguir trabajando muchos más si tengo vida y salud, ¿no? Pero ciertamente yo quiero reivindicar una cosa que creo que es fundamental en nuestro congreso y en la actividad que hacemos las redes de colegas que vamos construyendo, que es la imperiosa necesidad de pensar el presente. Es decir, estamos en una época en la que da la sensación de que la vida académica es puramente de recolección de datos o de producir intensivamente en granjas de conocimiento o en las fábricas del conocimiento. Y yo creo que tenemos una labor muy distinta y yo creo que tenemos que generar categorías y procesos de comprensión distintos. La interculturalidad no es un capricho, es un elemento básico para repensar nuestro presente. Es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Yo eso lo he pensado de forma teórica cuando leía, pero lo he experimentado de forma muy, muy clara viviendo en México y en un lugar tan intercultural. Entonces, en ese sentido, también quiero aclarar, Zubiri no trabaja específicamente cuestiones de cultura, es un filósofo sistemático, pero se centraba en temas como muy nucleares de lo que es el pensamiento occidental. Sin embargo, que es lo que yo reivindico, desde una posición zubiriana se puede afrontar y se puede abrir el campo. Hay varios de sus discípulos que han trabajado mucho filosofía social, cuestiones culturales. Yo reivindico también la figura de Ignacio Ellacuría como uno de los grandes pensadores a tener en cuenta, trasplantados del pensamiento occidental hacia América Latina. Y creo que eso nos da la oportunidad de repensar cómo estamos ahora mismo. Y por supuesto, Íñigo, has puesto el dedo en la llaga del gran problema que tenemos en la vida académica, que seguimos siendo toreros de salón, por utilizar una metáfora así un poco cultural también, ¿no? O sea, el problema de fondo no es cómo generamos discursos bien intencionados sobre la interculturalidad, sino cómo llevamos estos problemas del diálogo de saberes, de la construcción de centros y periferias distintos a una praxis. Es decir, ¿de qué me sirve reconocer la diversidad cultural de los náhuatl o de los totonaca, de cualquier cultura mesoamericana, si me dedico a expoliar y a extraer sus conocimientos centrales para luego sacar una patente en Alemania o en España? Es reírme de ellos, sinceramente, es una nueva forma de expolio y eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. O sea, la mentalidad extractiva de la inteligencia concipiente, así me gustaría llamarla a mí, es de tal tipo que lo que se hace es invertir en productores de conocimiento. Entonces, se atrae a las universidades a toda la gente capaz de hacer cosas interesantes de América Latina, de África, de Asia, y luego se les retiene para producir desde el centro y luego vender hacia la periferia lo que estaba produciendo. No lo digo por nuestros estudiantes de doctorado que están aquí presentes, porque van a pensar que los hemos traído para sacarlos algo del cerebro, pero esa es un poco la mentalidad que sigue existiendo. Entonces, un factor clave de toda esta interculturalidad es cómo llevarla a la economía y a la política del conocimiento. Por eso yo es lo que he estado enfatizando, cómo conocemos, cómo tenemos racionalidad.
me llama mucho la atención, y aquí lo tengo, hay un libro que a mí no me gusta, que es el de Steven Pinker, el de la racionalidad, que lo acaban de sacar traducido recientemente. Pinker es un autor muy interesante, yo disiento de muchas de sus ideas, pero hay que leerlo y además con atención. Pero este libro es un claro ejemplo de una visión de la racionalidad eurocéntrica y concipiente. Y en ese sentido a mí me disgusta o me parece que se queda muy corto en lo que se quiere realizar. La idea de fondo es que la racionalidad tecnocientífica occidental del siglo XIX sigue siendo exitosa y necesaria. Sí es necesaria para construirse como un discurso de transformación de lo real, pero no es ni la única ni la manera más adecuada para construir la realidad. Eso es un poco el sentido de reconocimiento del fracaso del monocultivo cultural que se desarrolla en Occidente. Y bueno, a partir de ahí pues tenemos muchas ideas que, por supuesto, yo creo que el problema de fondo es esta idea del buen vivir, el tener una buena vida, el tener plenitud, la felicidad de su conjunto, que curiosamente se ha convertido en un tema de moda. ¿Cómo ser felices? No, la felicidad se consigue en una construcción intersubjetiva, intercultural de la propia vida. ¿No? Es lo que diría para terminar por mi parte. Pues muchas gracias, José Antonio. Y bueno, finalizamos contigo, Pablo. Sí, gracias, Íñigo. Solo para redondear el tema de que, o sea, la pregunta de la compañera es muy importante y tiene que ser tenida en cuenta. Hasta el año 1969, fíjense lo que les voy a decir, en el Perú prácticamente se ha vivido como si España no se hubiese retirado. O sea, en realidad, históricamente en el año 1821 se produce la independencia, España se retira, pero quedan los españoles. Fíjense, ¿quién echa a los españoles? No eran los incas o los indios, eran los mismos españoles los que echaron. Y si bien es cierto que en el día de la independencia proclamaron la igualdad para todos, apenas después del banquete volvieron a someter a los indios al vasallaje. Fíjense, 200, casi 140 y picos de años, 148 en concreto, las comunidades andinas y amazónicas vivieron en el sistema casi colonial. De modo que hablo de 1969, en el que se produce un golpe de Estado con un militar mestizo indígena, Juan Velasco Alvarado, y él pues acaba con la sociedad aristocrática y ya no le llama, desde esa época ya no se llama indios a los habitantes de los Andes, se llama mejor campesinos o peruanos, ya está. Y hoy por hoy mejor es llamarlo por su identidad lingüística como quechuas, aymaras o asháninkas. Bueno, eso es la historia a grandes rasgos. Sin embargo, a pesar de ese cambio tan drástico, no se ha borrado todavía la mentalidad colonial. La reivindicación de blanco de parte de las élites limeñas, sobre todo Lima, Arequipa, Trujillo, las ciudades más industrializadas, ya no se ciñe necesariamente al aspecto biológico fenotípico, sino a la posición socioeconómica. De modo que alguien que puede ser moreno, como dicen aquí en España, un morenete, puede decir indio a alguien que se parece a él sin ser blanco por ser pobre nada más, el otro me refiero. En fin, eso es. Sin embargo, fíjense, desde 40 años para acá, para este siglo, la transformación sociodemográfica ha jugado un papel muy importante en favor de un nuevo componente social que llamamos nosotros en las ciencias sociales como mestizos, simplemente. Pero yo pues me arriesgo un poco, eso es parte de mi investigación también, denomino mestizos indígenas, porque tienen la tendencia a parecerse, hablando así en sencillo, más a lo indígena que a lo afro o a lo blanco. Son la gran mayoría. Y esto es muy importante a tener en cuenta porque ellos
al ser la gran mayoría en esta sociedad occidental democrática, sobre todo en las urnas, juegan un papel importante. Ponen al presidente que ellos quieren, fíjense. Y es por eso que entre todos los factores en esta ocasión he compartido el aspecto folclórico, pero sin embargo hay otro aspecto muy importante que es el aspecto político. No podríamos decir hoy en día que hay algún grupo que domina y otro dominado. Ya no tanto, esa figura ya no existe. Sin embargo, todavía existen grandes abismos o diferencias sociales y en eso es lo que entra a tomar partido esta educación por la que apostamos y hemos reflexionado hoy, la educación y el diálogo intercultural. Pues nada más, muchas gracias por esta oportunidad y felicito a los organizadores y que se siga haciendo más. Pues, muchas gracias, Pablo. El compañero José Antonio Hernández ha tenido que salir ya. Son las 19 horas prácticamente de horario de México del 25 de noviembre y bueno, nos vamos a despedir aquí. Os agradezco mucho a todos los ponentes y bueno, esperemos que nos volvamos a encontrar en otro foro. Igualmente aprovecho para agradecer a las personas organizadoras, tanto en México como en Chile como en España, de habernos invitado a formar esta mesa y habernos permitido exponer nuestras ideas aquí. Por lo tanto, muchas gracias a todos y a todas y bueno, voy a detener la grabación, ¿de acuerdo? Un abrazo, chao. Gracias.